para que ustedes vean lo que, cómo es que actúa el Estado Dominicano, con el caso de Ramón Alburquerque en la Liga Municipal Dominicana, lo que pasó. Yo le narré, ¿verdad?, lo que pasó en la Liga Sí, Municipal Dominicana. pero dígaselo al público porque la gente tiene muy mala memoria y Sí, solamente se acuerda de Entra en Todo, exacto. pero Y, no de y Y todo. no, hasta los que quieren saber por qué pasó el Entrentó están equivocados. Explíquele ahí. no, incluso pusieron como que Ramón Alburquerque era un tipo Sí. descontrolado, mire lo que pasó. Sí. Y esto se conecta con la actualidad por un nombramiento que Sí, hizo el presidente Luis así Abinader. es. Miren lo que pasó. Resulta que las elecciones de medio término se celebraron en el año 1998, 2 años después del 96, donde Leonel Fernández ganó las elecciones con el Frente Patriótico. Entonces vinieron las elecciones del 98, Peña Gómez murió el día 10 de mayo, las elecciones se dieron el 16, 6 días después de la muerte de Peña Gómez, y Peña Gómez muerto le dio una pela al Frente Patriótico, Sí. y le ganó la mayoría de los municipios del país entero. Pero ya en el 99, el 26 de enero, estaba convocada la Asamblea de Municipios para elegir el secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Leonel Fernández le había prometido a Joaquín Balaguer que le iba a garantizar que la Liga Municipal Dominicana quedara en manos de Amable Aristi Castro. ¿Por qué? Bueno, Balaguer necesitaba un respiro económico porque la Liga Municipal Dominicana posteriormente se constituyó en el pulmón económico del reformismo, porque todos los reformistas tenían pagado de la Liga Municipal Dominicana celulares, jipetas, sueldos, botellas, Sí. exenciones. Entonces, cogieron y en esa asamblea de municipios llevaron a todos los síndicos y los representantes de las juntas municipales al hotel donde se iba a celebrar la asamblea y lo metieron en una habitación diciendo que ahí era que se iba a celebrar y le pusieron candado y lo dejaron encerrado a la mayoría de los síndicos del PRD. Y ellos se fueron entonces a hacer su asamblea con la minoría que tenía los reformistas y el PLD. Ay, Dios mío. Ramón Alburquerque era el presidente del PRD en ese momento. Y Johnny Ventura era el síndico de la capital porque había sustituido al doctor Peña Gómez por la muerte de este. Y entonces ellos se apersonan al lugar para que le aclaren qué es lo que está pasando. Pues el jefe de la policía, que era San Jiminián, le entran a tiros y a golpes a Johnny y a Ramón Alburquerque, y por eso que y le ponen una valla para que no puedan pasar. Y es por eso que entonces Ramón Alburquerque pronuncia la famosa frase de "entre en todo coño", porque le estaban impidiendo que entraran. La gente que tenía que estar ahí no le impedían entrar. Claro. Y entonces, cuando se produce el evento, golpes, heridos, que el hermano Robert Vargas, Periodista, sí. Sí, Robert Vargas. Robert Vargas, que resultó herido, periodista de larga data. Y entonces el PRD cogió y le puso una querella a todos los que participaron en esa ignominiosa acción. Que Leonel tuvo que verse obligado a hacerlo de esa forma porque ya no contaba con los votos para poderle cumplir a Balaguer. Pudieron ofrecerle dinero a muchos síndicos electos para que se vendieran y fueran parte de eso, pero no pudieron comprar a todo el mundo. Sí, porque el PRD barrió. Barrió. Entonces, Ramón Alburquerque, que era el presidente del PRD en ese momento, convoca a los abogados del PRD y se le pone una querella a Blanco Fernández, que era el secretario de Interior y Policía y era el presidente ex oficio de la Liga Municipal Dominicana,
se le pone una querella a todos los que participaron en los actos. Y le llega la querella a Jorge Subero Isa, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero, doctor, después de pasar por varios tribunales, ¿no? Supongo. No, directamente. Directo porque resulta que los ministros, los secretarios de Estado tienen jurisdicción privilegiada. Ya. Y como habían varios ministros involucrados en eso, incluyendo al presidente de la República, Leonel Fernández, que fue el que propició ese demócrata, ese tolete de demócrata. Entonces, ¿qué hizo Subero Isa? Otra decisión política, como la de Zulán, que dijo que también que fue una decisión política, no jurídica. Y ese señor cogió y emitió un auto del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Declara inadmisible la querella depositada por el PRD contra todas las personas que participaron en eso, sobre la base, oye la base que usó ese bandido, ese charlatán, que los síndicos que se estaban querellando no le habían dado poder a los abogados. Wow. Cuando eso era muy fácil, eso era un asunto de llamar a los abogados. Miren, ¿dónde está el poder? Y eso era fácil, llamar a los síndicos, vengan, firmen aquí, va, mire, ahí está el poder. No, inadmisible. Pero ¿qué resulta al paso del tiempo? Hoy Subero Isa es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Exactamente. Y eso es lo que te da un mentiz a ti, como lo tuve que decir a alguien que escribió, que el PRM es el mismo PRD. Mentira. El PRM no es el PRD. No. Ese PRM, como Alianza Social Dominicana, fue parte del Frente Patriótico en el 96. Claro. Y en el 90 apoyó a Juan Bosch, no apoyó a Peña Gómez. Sí, eso es verdad. Es verdad. En el 90 Alianza Social Dominicana, Alianza Social Dominicana apoyó, como bien dice el doctor, a Bosch en el 90 y a Leonel Fernández y a Balaguer en Peña Gómez. Siempre en contra de Peña Gómez. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, Abinader no tiene sangre Peña Gómez. Cuando yo veo, por ejemplo, que mi amigo Manola TV dice, esa banda peñagomista. No, está equivocado. Esa banda es antipeñagomista. Aún está en los hijos de Peña Gómez ahí. Porque esa banda siempre estuvo en contra de Peña Gómez. Y hay otro dato que yo quiero dar aquí. Cuando Peña Gómez se enferma, que tiene que salir del país a tratarse el cáncer, recuerde que Peña Gómez fue el que instituyó un proyecto político llamado PPH, que significaba Proyecto Presidencial Peña Hipólito. Por eso el PPH. Ajá. Proyecto Peña Hipólito. O sea, ese proyecto es el del 90. El del 90. Candidato presidencial Peña Gómez, vicepresidente Hipólito. Hipólito, claro. Así fue. Cuando Peña Gómez se va a Venezuela a tratarse el problema del cáncer, que en Venezuela mandaron a buscar los mejores médicos, hasta un avión hospital llevaron de Israel y todo para que ahí pudieran escanear a Peña Gómez y ver realmente lo que tenía. ¿Quién se va con Peña Gómez para Venezuela? Se va el doctor William Hanna. Y William Hanna, cuando allá en Venezuela desahucian al doctor Peña Gómez y le dicen que no hay nada que hacer, llama a Hipólito Mejía y le dice, el hombre está listo. Hipólito se roba el proyecto. Hipólito se roba el proyecto porque ya Peña Gómez se jodió como quiera.
¿Y no era el deseo de Peña Gómez? ¿No era el deseo de Peña Gómez como el de Chávez que dejó a Maduro? No. Explique eso porque hay mucha gente que piensa eso. No es así. No es así. A Peña Gómez lo traicionó todo el mundo. Por eso me da cosa cuando dicen que el PRM es el PRD. Eso no es el PRD. Que hay muchísima gente que eran del PRD que están ahí. Sí, eso sí, es verdad. Pero ese no es el PRD. ¿Y quién es el PRD? Entonces el PRD... No, el PRD desapareció. El PRD desapareció. ¿Con la muerte de Peña Gómez entonces? Sí, claro que sí. Se extinguió con la muerte de Peña Gómez. Ya todo lo que hay son los después que se muere Peña Gómez, lo que es una garata con puño. Una garata con puño, todos los mismos tigres. Atuey de Can, cuando era que estaba ahí con Hipólito, que se Miguel Vargas. Sí, eso es así. Porque lo que pasó fue que cuando en las elecciones del 2008, que Miguel Vargas fue el candidato por el PRD y que el grupo de Hipólito no apoya a Miguel, como Miguel después no apoyó a Hipólito en el 2004, cuando se religió. Entonces, cuando pasa ese proceso electoral, desde el lío de los sillazos, de las sillas rotas y todo, entonces viene Miguel, que controlaba el PRD, y a través del secretario el fiscal general del PRD, hace sometimiento ante el Consejo Disciplinario del PRD a Hipólito y a toda su gente, y los expulsa del PRD. Fue así, fue que lo expulsaron del PRD. Entonces, ¿qué hacen esta gente que se ven en un momento dado? Que ya no tienen el local de la Bolívar porque Atuey se quedó con él. Y también lo expulsaron de la otra parte del PRD que se quedó Miguel Vargas con él. Entonces, ¿qué hacen? Buscan la Alianza Social Dominicana, que la habían mantenido vigente, y entonces hacen la asamblea y le cambian el nombre de Alianza Social Dominicana para que fuera, que no era PRM en principio. O sea, era PRM pero no moderno. No, era mayoritario. PRD mayoritario. Partido Revolucionario Mayoritario. Hubo un recurso, no sé si el PLD. El PRD hizo un recurso. El PRD, mi y entonces le dijeron, no pueden usar ese nombre. Entonces buscaron el moderno. Y se lo pusieron. Sí, y entonces eso no es PRD. Eso no es PRD. Porque Luis era PRDista. Luis nunca fue PRDista. No, es lo que nosotros decimos, una compañía por acciones ahí, de Hipólito y de Abinader. Es una C por A de ellos. Sí, claro que sí. Bueno, C por A, pero como usted dice, hay algo fundacional. Alianza Social Dominicana es un proyecto de la familia Abinader. Claro, proyecto político de la familia Abinader, primero del patriarca, don José Rafael Abinader, y como usted bien dice, que no apoyó a Peña Gómez en el 90 ni en el 96. Eso lo recordamos perfectamente. No, ni en el 94 tampoco. En el 94 tampoco. El logo, yo recuerdo, era un pizarrón. En un momento dado, cuando el PRD no tenía a quien llevar como candidato a senador por Santiago, que nadie la quería, la plaza, porque era muy difícil ganarla. Entonces, don Rafael Peña lo escoge y lo manda a hacer campaña como senador en Santiago y gana. Ahí fue que se juntaron otra vez. Entonces. Ahí hubo una reconciliación parcial y momentánea, coyuntural. Y coyuntural. Y don Rafael entonces ganó la senaduría de Santiago. Qué barbaridad. Esa es parte de la historia política de este país. Yo quiero saberlo. Claro. Doctor, ¿qué pasa con unos cadetes y unas cancelaciones y eso, que usted ha manejado ese caso? Mira, fueron a mi oficina un grupo de no tan jóvenes aún, de muchachos que en los años 90 y tanto eran cadetes de las diferentes de los diferentes cuerpos armados. Habían del ejército, de la aviación, de la marina, de la policía. Todos
eran más de 60 cadetes que ya habían culminado sus estudios, habían terminado sus estudios ya, cuarto año, y ya lo que faltaban era 15 días para su graduación. Ya la mayoría tenían el sable, el kepi, el uniforme, algunos tenían hasta el diploma y todo para graduarse. Y de repente el director de la academia le solicita al ministro de las Fuerzas Armadas, al secretario de las Fuerzas Armadas entonces, que los cancelara a todos. Los únicos cadetes que no fueron cancelados fueron los de la Fuerza Aérea Dominicana, porque Rojas Tabar, que era un tipo que tenía personalidad y tenía autoridad. Autoridad, sí. Cogió y fue a la academia y se llevó los 15 cadetes de la Fuerza Aérea Dominicana. Y dijo, esto no lo van a cancelar, esto se van a graduar. Y se lo llevó para allá, para la base. Y le ofreció a los demás cadetes, vengan conmigo a la Fuerza Aérea, que yo lo voy a enganchar a todos como sargentos. Y en la primera promoción lo voy a ascender a primer teniente. Pero ya esos muchachos que tenían su deseo de graduarse como ya cadete de cuarto año, que como titulado, segundo teniente, ya con su sable, con su diploma, que eso es un acto que es una sola vez en la vida que puede ocurrir. Sí. Dijeron que no. Y nada, quedaron cancelados. De eso hace ya alrededor de 30 y pico de años. 30 y pico de años. Entonces ellos, algunos se fueron y se enganchan a la policía, otros se fueron a otra rama de la Fuerza Armada, porque en definitiva esos tipos tenían vocación para ser guardia. Seguridad privada, seguramente. Y otros estudiaron y se hicieron profesionales y eso. Y ya con el tiempo van a mi oficina. Ahora, y me dicen, doctor, mire, nosotros tenemos una deuda histórica con nosotros mismos. Y queremos ver si el secretario, el ministro de Defensa, nos autoriza por lo menos que nos dejen graduar, aunque sea simbólicamente. Para un asunto, una satisfacción personal y familiar que tenían. Y entonces, en ese mismo sentido, yo hice una comunicación, la envié al ministro de Defensa, solicitándole precisamente eso, a ver si por lo menos algún tipo de consideración pueden tener esos jóvenes, porque los que se fueron a la Fuerza Aérea, que Rojas Tabar no permitió que lo cancelaran, hay algunos que ya son generales. Sí. Sí. Y bueno, hay otros. Eso deberían darle una manito. Claro. Y hay otros que cancelados, entonces se fueron y se enrolaron en la policía. Y ya también algunos son generales. Wow. ¿Y hace cuánto usted solicitó eso? En esta semana, sí. Terminé de hacer la comunicación. Le anexé la lista de los 40 cadetes. Usted se la puso bombita ahí al ministro de Defensa, porque eso sería un acto que él mismo lo puede aprovechar para promocionarse él ante la opinión pública. Claro que sí, no, y además es un acto de justicia en favor de ese grupo de jóvenes que han vivido frustrados toda su vida, fruto de una injusticia que no tiene explicación. La única explicación. Vamos a ver qué explicación. La única explicación que yo le veo es. Ajá. Mire, eran tiempos peligrosos. Para las elecciones del 94, yo tengo una lista de todos los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, de los diferentes órganos, que lo pusieron como que eran apoyo del doctor Peña Gómez. Conspiradores. Okay. Y mucha de esa gente no lo cancelaron porque aceptaron irse como agregados militares fuera del país.
Agregados militares fuera del país. El general Santiago Tejada tuvo que irse para México, primero para Francia y después para México. Soto Jiménez tuvo que irse a Washington. Y así por el estilo, tú buscas todo eso. Entonces, habría que ver qué relación había con esos cadetes que fueron cancelados. Sí, sí. Incluso el ministro de las Fuerzas Armadas era Vargas Céspedes, una persona que es el padre de un gran amigo y que no tuvo nada que ver. Lo único que él hizo fue darle curso a una recomendación que hizo el que dirigía la academia, que fue el que hizo la solicitud de las cancelaciones. Y actualmente, mira, se dan una serie de cosas aquí que no tienen sentido. Yo recuerdo un general que era director del J2, que en una conversación conmigo me dijo: las Fuerzas Armadas y la policía están cometiendo un grave error. Porque cuando usted cancela a un militar que lo único que sabe es manejar armas de fuego y seguridad, usted le está entregando ese militar a la delincuencia. Sí. Entonces yo prefiero que si un militar cometió un error, se le lleve a enmendar el error, a corregir su falta, pero no votarlo de las Fuerzas Armadas y de la policía, porque lo que le estamos es regalando a un individuo que, bueno, tú sabes lo que pasó en México, ¿verdad? Los Zetas. ¿Quiénes eran los Zetas? ¿O quiénes son los Zetas? Todos los guardias y policías que votaron en México, que entonces fueron al narcotráfico. Sí, esos son los Zetas, exacto. Los Zetas. Entonces, aquí se cometen barbaridades, se cometen grandes injusticias con miembros de nuestras Fuerzas Armadas y la policía. Porque un tipo decide, señores, ahí en el Sánchez Isabelita, porque había un policía, un teniente de la policía, que vivía permanentemente con un punto de droga que estaba cerca de su casa. Y él de manera permanente vivía diciendo: muchachos, déjenme ese asunto ahí. Pero el coronel que cobraba el punto de droga, este tipo sí jode, que lo metió, le hizo un trompo y lo metió en una vaina. Lo metió en una vaina porque ¿y quién es este para meterse en mis negocios? Doctor Tomás Castro, háblenos ahora de esto que está pasando en el PRM con los nombramientos, las remociones. Las remociones. Las rotaciones. Ni siquiera las remociones, esas rotaciones que se están dando. Y, por ejemplo, algo que nos llamó la atención es como el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pues le dice públicamente al presidente Luis Abinader: mire, yo lo quiero mucho, lo apoyo, pero aquí no lo entiendo, no lo comprendo, no estoy de acuerdo con estos cargos. Y hace alusión directa, aunque sin mencionarlo, a Magín Díaz. Hablando de arribistas, sí, de personas que no pertenecen al partido y que están en todos los gobiernos. Fue directo contra Magín. Y casualmente, ese mismo día que se da a conocer todo esto, viernes en la tarde, hace casi 2 semanas ya, pues sale un audio clandestino de una funcionaria de la DGI donde se presentó el señor Magín Díaz. Sí, miren qué es lo que pasa. Los departamentos de investigación antifraude que tienen la mayoría de las instituciones del Estado los nombra el presidente de la República, para que no sean subalternos de quien dirige la institución. Porque si tú eres encargado de fraude y yo soy tu jefe y yo te puedo dar órdenes, lo lógico es que tú no me investigues a mí. Claro. Es como los asuntos internos de las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, ¿qué resulta? Es bueno que usted diga eso, porque mucha gente empezó a criticar a la muchacha. No. Como que, pero ese es tu jefe. No, ese no es su jefe, no. Es más,
los departamentos antifraude, hasta de los municipios, Sí. en los diferentes sindicaturas que hay en el país, lo nombra Luis Abinader. Lo nombra Luis Abinader. Entonces, evidentemente que Magín cometió actos dolosos en el tiempo que estuvo ahí, y esas investigaciones están en esa computadora de la que dirige el departamento antifraude. Sí. Entonces Magín, seguro que conoce el contenido, va a donde esta muchacha a decirle, dame tu clave para entrar a la computadora, y ella se niega, dice, no, yo no tengo que darle a usted mi clave. Y ella dice que él le dio a la mesa. Yo soy Sí, la mesa de aquí. claro que sí. Magín es un delincuente. Magín ha participado de todas las vagabunderías que se han hecho aquí tradicionalmente en materia de fraude, en materia de evasiones y en materia. Entonces, lógicamente, Pacheco tiene que entender que Magín es de los nuestros. Porque es lo tuyo, los míos y los nuestros. Y Magín es de los nuestros. Incluso yo no recuerdo si a ustedes le dije en una ocasión que, de acuerdo a la información que yo tengo, Magín, después que lance su reforma fiscal, entonces va a pasar a dirigir el Banco Central de la República. ¿Cómo va a ser? Ajá, esa es la información que yo tengo. Que Valdés Albizu ya se retira. Y que cuando Magín dé su palo con su reforma, que ya empezó. Sí, ya empezó a nivel administrativo. Sí, No, claro, él lo no. dijo en diciembre. Oye, hermano, esa ley de residuos sólidos, no solamente que es ya parte de la reforma fiscal, sino que es una vagabundería, es una ley dolosa, porque hay gente que lo que trabaja es con una computadora. ¿Cuáles son los residuos sólidos que esa persona va a producir? Sin embargo, tiene que pagar. Tiene que pagar. ¿Cómo es posible que a mí me pongan a pagar una ley que yo no produzco lo que la ley dice que yo debo producir? Aquí hay empresas que pagaban 5 o 6 mil pesos a los ayuntamientos de basura y van a tener que pagar 600 y 700 mil pesos con esa ley de residuos sólidos. Van a recaudar más dinero que lo que produce aduana. Dios mío. Y eso es una ley. Sin embargo, la otra, que también vino el presidente y la observó, Sí. que es la ley de pagar las deudas con el empresariado privado hasta del siglo pasado. Dios. Es una locura. Es una locura. Eso es un negocio, eso no es una ley, eso es un negocio. ¿Por qué es un negocio? Porque está establecido aquí en la República Dominicana. Por ejemplo, cuando nombran a una gente en el Ministerio de Obras Públicas, ¿tú sabes lo que hace el ministro de Obras Públicas? Recoge los expedientes de deuda y se los lleva para su casa. ¿Para qué? Hay que ir a su casa. Ajá. Mira que a mí me deben tanto. ¿Cuánto tú estás dispuesto a pagar? Dios. Señores, los fondos de la Fundación Global, ¿ustedes saben cómo fue que se obtuvieron? ¿Cómo fue? El 10% de todos los contratos de obra pública tenían que depositarle en la cuenta de la Fundación Global. ¿Cómo? Maracayo está arrancando ahí. No, entonces porque realmente Leonel construyó mucho aquí. Sí, claro que sí, claro que sí. Imagínate el dinero. Cuando estalló el escándalo en Baninter, la Fundación Global tenía 300 millones de pesos en Baninter. Dios mío. Y el Banco Central se lo devolvió. Yo fui parte de un proceso judicial, porque resulta que César Sánchez, que era el administrador de la CDE y todas las E que tú quieras, dijo eso que yo estoy diciendo y Leonel le puso una querella. Y yo fui abogado de César Sánchez. Después me quitaron para poner al abogado de Luis.
¿Cuál de ellos? Antoniano. No. Que Luis tiene mucho Es que Jorge Polanco. Luis Polanco. Jorge Luis Polanco. Yo lo estaba defendiendo de gratis, pero a Jorge Luis hubo que darle 10 millones. Ay, se cobra caro. Se cobra caro. Doctor, hay un tema del cual nosotros queremos ya finalmente hablar con Y usted. dije que viene un Senasa 2.0. No viene nada. No viene Senasa 2.0 nada. Wilson Camacho habló después que Danilo dijo, no, eso no va. Wilson Camacho habló y dijo, sí, va. Que va, pero ¿va para dónde? ¿Qué va para dónde ese 2.0? Es verdad, eso no va a ningún 2.0 nada. Eso no, el 1 no llega ni a 1.5 ya. ¿Y dónde está el Odebrecht 2.0? Pues, por eso es. Se quedó. ¿Sabes las veces que dijo Wilson? De que Odebrecht 2.0, esto está blindado, este expediente. Todos los expedientes están blindados, todas las acusaciones de ellos están blindadas, y tú sabes. No, hombre, eso se hace para negociar. Eso es para negocios políticos. No hay ninguna voluntad política aquí para someter a la justicia y jugar a nadie. Señores, miren, nada más les voy a dar un dato, miren. Ustedes saben que recientemente, ahora en diciembre, en una discoteca en los Países Bajos, tiraron unos fuegos artificiales y una cosa. No fue En Suiza. O en Suiza. Tiraron unos fuegos artificiales dentro de una discoteca y el techo parece que era hecho de algo inflamable y se prendió la discoteca y murieron 40 personas. ¿Tú sabes que están presos los dueños de la discoteca? Imagínate, en Suiza. En un país garantista de derecho, de lo que tú Preso. Preso, es que eso no tiene, es que hay cosas que el derecho no puede. Y aquí 236. Y aquí 236. No, Que el derecho. No, pero que el derecho lo contempla también. Es que aquí lo violan, punto. No es que, hay que hacer una injusticia de que para meterlo preso. Es en que la ley hay cosas que en la tiene ley, mi hermano, ya hay cosas que no se pueden, mi hermano. Que no. Pero ¿cuántos meses duraron para invitar a este señor Antonio Espaillá a la Procuraduría? Duran como 3 meses, ¿no? En eso. Sí, eso es 3 una meses. insólita. ¿No? Y como bien denunció Camila García, la periodista, bueno, compró, parece que ha hecho unos movimientos financieros y compró una empresa. Sí, claro. 5 millones de dólares. Claro que Entonces, dígame usted, esto es un relajo. No, y supuestamente han dado la información de que alrededor del 70% de las personas afectadas ellos mismos, ya han sido compensados. Sí. Y yo dije en una ocasión que la información me llegó de que el seguro le pagó. El seguro El seguro que tenía la discoteca le pagó a los afectados. No, a Al Antonio Espaillá. Sí, claro, y con ese mismo dinero, ya. La fundación. Cuando ven a ver, le quedó de dinero del repente, seguro, porque dándole 250 mil pesos a la gente, Claro. claro que le habrá quedado del seguro, le habrá quedado dinero. Óigame, doctor, usted no hemos conversado con usted sobre lo que pasó con Nicolás Maduro, porque lo conversamos el 24 de diciembre, eso pasó el 3 de enero. 3 de enero. Entonces, ¿cuáles son sus consideraciones? Y de acuerdo a cómo han evolucionado los acontecimientos, ¿qué usted entiende que ha pasado y qué ocurrirá en lo adelante con Venezuela? Bueno, no es un secreto para nadie. Nicolás Maduro fue secuestrado en un acto de agresión injusta, donde murieron más de 100 venezolanos y 30 y pico de cubanos, que yo no sé cómo en un momento dado ellos van a reclamar el pago de esas víctimas, porque si fuera, por ejemplo, el Estado Islámico, usted sabe cómo ellos actúan, inmediatamente dan órdenes a todos sus miembros, no importa en qué país se encuentren, de que hagan venganza. Pero el gobierno cubano no ha dicho nada, los venezolanos no han dicho nada, y hay más de 100 muertos. A Maduro se lo llevaron en un acto típico de secuestro, y aunque han habido países que han reclamado su inmediata libertad, en Venezuela parece que
que todo está bien. Ellos mismos son los que menos han reclamado. Parece que todo está bien. Evidentemente parece que algún aspecto de la seguridad interna de Venezuela fue parte del plan. No tengo ninguna duda de eso. Porque donde quiera se cuecen habas. No, y la CIA está en todas partes, y más en América. Hay un aspecto que no se ha dicho la verdad, y es el tema de que entramos, lo secuestramos y salimos sin un rasguño. Eso no fue así. Eso no fue así. Es verdad que murieron muchos venezolanos, pero también hay norteamericanos muertos. ¿Cómo? Claro que sí. Y heridos, bastante. Pero acá era fusil contra fusil, no es cuestión de que llegué y me llevé a este, no. Ahí hubieron procesos de 2 horas de combate. No, eso no fue así, ¿no? Yo vi unas fílmicas de algunos de los militares venezolanos que están heridos en los hospitales, ellos narrando. Y incluso hubo uno que narró que en el destacamento militar donde él estaba, uno de los helicópteros trató de aterrizar y ellos le abrieron fuego, hirieron a varios de los... Sí, hubo un helicóptero que sufrió un daño, dicen en los Estados Unidos, menor. No fue así. La narrativa imperial es diferente a lo que realmente pasó. Como la... Había un rumor que decía, una noticia que vi en par de medios de comunicaciones medios de comunicación estadounidenses, de que en Puerto Rico se llevaron militares heridos muy discretamente y de ahí volaron hacia Texas. Sí, en Texas había por lo menos 7 heridos. militares norteamericanos heridos, 2 de gravedad. Pero eso es parte de la historia. Los militares americanos que murieron durante la Revolución de Abril, lo metían en cajas y lo llevaban a los Estados Unidos y decían que llegaban de Vietnam. Porque era decirle a los Estados Unidos, en un paísito del Caribe llamado República Dominicana, han muerto tantos soldados norteamericanos. Cuando, o sea, que había un subregistro de soldados estadounidenses. Sí. Nosotros, o sea, nuestros constitucionalistas mataron más. Mataron muchos soldados norteamericanos y apresaron a muchos soldados norteamericanos que después fueron canjeados. Sí, eso es parte de la historia, de una historia no contada y de una historia que no está consignada en los libros, pero eso fue así. Porque el general norteamericano que vino a la invasión le dijo al presidente Nixon que él en 15 días tomaba Ciudad Nueva y 6 meses después hubo que sentarse en la mesa de la negociación. No, es que este pueblo ha vencido a todos los imperios. Aquí le dieron a Francia, le dieron a España. A España, le dieron a Gran Bretaña, le han dado a todo el que ha venido aquí. Todo el que ha venido aquí ha salido con la sábana por un canto. Eran otros dominicanos en ese entonces. Bueno, yo creo que siguen habiendo los dominicanos. ¿Ustedes creen? Sí. Lo que pasa es que hay formas de dominación que no están a la vista. A mí me narró alguien en estos días algo que yo me quedé con. Me dijeron que en las elecciones pasadas, de las elecciones del 24, frente a los centros de votación donde habían carpas y donde habían vehículos, a la gente le ofrecían o 2,000 pesos o 1 gramo para que votaran por determinado candidato. Es que son otros dominicanos. Pero en las universidades, ¿qué hay en las universidades? La mentalidad de los jóvenes de las universidades. Compárelo con cuando usted estaba en la universidad. Sí. ¿Qué respuesta podemos tener nosotros ante un acontecimiento similar que se dé nuevamente?
Es muy difícil, es muy difícil, es muy diferente. Porque, por ejemplo, tú coges una carta que le mandó el coronel Fernández Domínguez a su esposa, diciéndole que él venía a la República Dominicana y que él sabía que iba a morir, pero que él se sentía mal estando fuera y solamente oyendo las noticias de los dominicanos que morían aquí defendiendo su patria. Y que él quería venir, aún sabiendo que iba a morir. Y así fue. Entonces, los niveles de sacrificio que se asumieron aquí o que se han asumido durante toda la historia, no sé si mucha gente esté dispuesto a dar lo mejor de sí para que esta patria no sea mancillada como lo ha sido recientemente y actualmente. Porque tenemos nuestros aeropuertos y nuestros puertos tomados por ejércitos extranjeros y no hay ni siquiera una declaración que satisfaga los intereses patrióticos del país. Y todo está normal. Claro. Como que nada ha pasado. Y la juventud no se integra. Usted ve, se han hecho algunas marchas protestando contra eso, pero usted ve que son personas ya prácticamente de la tercera edad. Sí, sí. Que ya van a desaparecer y no. Aquí más fácil llama la atención la Casa de los Foques o una entrevista a Toquilla que un acto de carácter patriótico que le haga un llamado para que todo el que se quiera identificar se identifique. Claro. Señores, ya hemos perdido hasta los símbolos patrios. A un estúpido ahí se le ocurrió registrar el himno nacional y cuando viene a ver también registran el escudo y la bandera. Pero le voy a decir una cosa. El Ministerio de Cultura son unos estúpidos. Lo digo responsablemente. Porque en esta época, tú sabes cómo se maneja esto de las redes. Ustedes hicieron un arreglo nuevo del himno. Una regrabación. Una regrabación. Que era una cosa, no es la misma, una regrabación del himno. Ok. Pero aprovechen y tomen esto en cuenta. En YouTube eso pasa y en estos medios. O sea, regístralo. Tú como institución, como Estado, regístralo porque eso pasa. Hay gente que se aprovecha y ya ahora es un copyright. Ahora es un copyright de esa gente. No, pero yo no sabía eso. Sí, ahora te penaliza. Pero es que los símbolos patrios Pero eso lo tiene. no pueden ser registrados y no pueden tener. Pero como Estado se podría, digo yo, doctor. No. Porque que ya ahora mismo está penalizado. Y esa es la lógica de esta gente, de estos algoritmos y de estas empresas que son despersonalizadas. No tienen que ver. O sea, tú subes el himno Hay un dueño. Para ellos es un dueño. Disculpa, yo subo. Ellos no venden patria. ¿Usted me está entendiendo? No, para que la gente entienda. Yo subo ahora mismo el himno nacional. Los dueños de esto no conocen patria. Yo subo ahora mismo el himno nacional en el canal para empezar cualquier entrevista. Y YouTube va a notificar que tiene derecho de autor. Te va a amonestar. Pero ¿y cómo el Estado puede permitir eso? Bueno, pongamos el himno viejo. Bueno. Habrá que hacer algo. Que es el mejor. Donde aparece Sergio Vargas, donde aparece Francis Santana. Víctor, si mal no recuerdo. Víctor. Sí, ese es el mejor himno.